¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos en la semana 34 y estamos obviamente en una nueva clase de tercero de secundaria, literatura. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es Luis de Góngora y Argote. Vamos a seguir con Luis de Góngora y Argote y lo vamos a desarrollar en su segunda parte, ¿ya? Entonces, la clase de hoy habla sobre la segunda parte de Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Entonces, a ver, a nuestro bro Luis de Góngora y Argote, ¿ya? Que como tú recordarás, era este señorcito. Bueno, aquí tenemos una estatua de Luis de Góngora, ya en su natal Córdoba, ¿sí? Grandioso poeta. Recuerdas que era llamado el príncipe de la luz, el príncipe de la oscuridad, ¿ya? Poeta barroco, muy importante en la historia de la literatura del siglo de oro y en la literatura universal, la literatura española también. Muy bien, entonces hablemos un poquillo acerca de Luis de Góngora y Argote. Hoy vamos a ver sus características, ¿sí? Hoy vamos a ver las características más importantes que tiene y la producción, sus obras en general, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a ver. En cuanto a las características, veamos algunas características importantes de Góngora que hay que tomar muy en cuenta a la hora de hablar de su literatura en general. Es, por ejemplo, una de ellas, probablemente algo que tienes que saber de antemano, es que perteneció a la... ¿Sí? Se ve muy bien. Perteneció a la escuela culterana. Perteneció a la escuela culterana. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que perteneció a la escuela culterana? ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas las famosas escuelas de poesía del siglo de oro? Tenías a la escuela, por ejemplo, italiana, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, Garcilaso de la Vega? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la famosa escuela sevillana, la escuela salmantina, ¿no? De Fray Luis de León, por ejemplo? Y aquí, en este caso, estamos ya en el barroco. Vamos a ver la escuela culterana con Luis de Góngora. Y, por ejemplo, la escuela conceptista la tenemos con Francisco de Quevedo, ¿ya? Muy bien, entonces esas son algunas de las escuelas literarias, escuelas poéticas del siglo de oro. Perteneció a la escuela culterana, muy bien. Otra característica importante: presenta dos etapas estilísticas, ¿sí? Presenta dos etapas estilísticas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estas etapas estilísticas, ¿ya?, son las llamadas popular, ¿sí?, y culta, ¿sí? Tiene dos etapas. Popular, una popular que es de un lenguaje un poco más sencillo, y la otra es culta, que se vuelve muy oscuro, muy difícil de comprender, muy complejo, ¿no? Todo lo que significa Góngora de alguna u otra forma, ¿ah? Entonces la etapa popular por un lado y la etapa culta por otro lado. Muy bien, genial. A ver, mira, esta manera de percibir la literatura de Góngora en dos etapas fue teorizada por un famoso crítico español. Este crítico español fue Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelino Menéndez Pelayo, ¿sí? Marcelino Menéndez Pelayo. Muy bien. Listo. Vamos a poner por acá. ¿Ah? Menéndez Pelayo fue, como te menciono, uno de los críticos más importantes y teóricos más importantes de la literatura en el siglo XIX de toda España y de la lengua castellana en general, ¿ya? Por ejemplo, hablaba con Ricardo Palma, se mandaban cartas. Ricardo Palma, el famoso tradicionista peruano, ¿ya? Entonces, tiene una importancia bastante grande en Menéndez Pelayo, y él teoriza pues que la poesía de Góngora tiene dos etapas: una popular, de un lenguaje más sencillo,
y la otra de un lenguaje muy culto, muy hermético. Esto ya de forma posterior no se ha visto tanto así, porque hay otros críticos, ya uno también bastante importante en el siglo XX que se llamó Damaso Alonso, que decía que no necesariamente la poesía de Góngora fue sencilla. Desde el inicio de su producción ya era complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice este otro autor. Lo que dice Menéndez Pelayo es que si hay una etapa popular y otra etapa más complicada. Vamos a tomarlo así, ¿ya? En una parte de la producción de Góngora se usa un lenguaje sencillo. Es un lenguaje más sencillo. Aquí es llamado, por ejemplo, el ángel o príncipe de la luz. ¿Ah? Aquí es llamado el ángel o príncipe de la luz. ¿Por qué? Por la claridad, la precisión, ¿no? Inclusive a veces toca temáticas amorosas, temáticas satíricas, nada muy complicado, nada muy hermético, muy extraño. ¿Ah? Entonces, a eso es lo que se denomina etapa popular. ¿No? Mientras, ¿no? Aquí vemos, escribe sobre temas amorosos o satíricos, ¿no? Mientras que la fase culta, ahí sí va a cambiar la cosa diametralmente. ¿Por qué? Porque en la fase culta esto es un lenguaje más complejo, más complicado, ¿sí? Y aquí es llamado, pues, Góngora, el ángel de la oscuridad, ¿ya? El ángel o el príncipe de la oscuridad, príncipe de las tinieblas. Oscuridad y tinieblas en ese sentido es lo mismo, ¿ya? Son términos que uno podría intercambiar fácilmente. Entonces, la etapa popular, ángel o príncipe de la luz. La etapa culta, ángel o príncipe de la oscuridad o de las tinieblas, ¿sí? Muy bien. En la primera etapa, en la etapa popular, hay temas amorosos, temas satíricos, ¿sí? ¿Ah? Se burla un poco de la sociedad góngora y luego en esta etapa va a ir cambiando notablemente en la etapa oculta, en la etapa culta. ¿Por qué? Porque aquí es donde se refina más el lenguaje de Góngora, donde hay mayor refinamiento estético, donde hay más metáforas, donde hay uso de muchas figuras literarias, además de la metáfora como la antítesis. Hay, por ejemplo, contradicciones entre luces y sombras, se usa mucho el color, ¿ya? Entonces, hay cuestiones que hacen que la poesía de este autor se vaya haciendo cada vez y cada vez y cada vez más complicada. ¿Ya? Eso es a lo que se llama, pues, barroco, ¿no? Barroco como tal. ¿Ah? Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por ejemplo, un claro exponente, una obra que podría definir en muchos casos la lengua culta, ¿sí? Y el periodo culto aquí es la fábula de Polifemo y Galatea. La fábula de Polifemo y Galatea que ahorita vamos a ver, ¿sí? Es una obra, por ejemplo, de 1612. Es una de sus primeras producciones cultas enteramente. Y ya vamos a ver de qué se trata, de un tema mitológico bastante agradable de percibir. Muy bien. La famosa fábula de Polifemo y Galatea. ¿Ah? Si tú te acuerdas, Polifemo es un personaje muy característico de la literatura clásica. Polifemo, por ejemplo, era el cíclope al que Ulises llega a herir. Polifemo, que era hijo de Poseidón, ya que sale en la Odisea. Aquí vuelve a tomar este personaje Góngora, pero pues para un poema específico de él, ¿no? Ese tópico para un poema, que es la fábula de Polifemo y Galatea. Galatea, que era una ninfa, ¿sí? Y Polifemo era un cíclope, ¿no? O sea, un gigante de un solo ojo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cuestión importante. Intensifica los procedimientos renacentistas. Sí, Góngora era un lector de Garcilaso de la Vega, o sea, el representante de la escuela italiana, ¿no? Junto a Boscán. Entonces, Góngora ya utilizaba, por ejemplo, algunas figuras literarias que va a utilizar Góngora, como el hipérbaton, como una metáfora complicada. ¿Te acuerdas las églogas de Garcilaso? Pues Góngora también tiene esa preferencia por una suerte de poesía ligada a las églogas, a lo pastoril, a lo bucólico, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer
lo que va a hacer Góngora es tomar un poco la poesía de Garcilaso, pero complicar ese estilo renacentista, hacerlo mucho más complejo, mucho más difícil de percibir, de entender, de captar. Es decir, al momento que yo leo la poesía de Góngora, tengo que aguzar mis sentidos y tengo que aguzar mi intelecto también, porque las palabras que dice son complicadas, te mandan el diccionario. ¿Ah? Entonces, aquí la poesía, se podría decir, se vuelve más oscura, se vuelve más complicada en ese sentido. ¿Qué más? Crea un lenguaje poético artificioso, es decir, muchos artilugios, muchas figuras literarias, muchos procedimientos que tienen que ver con la astucia del poeta, la astucia del escritor. ¿Ya? No es que simplemente me siento triste y escribo, no. Góngora es como que si todo lo que escribiera fuera como una maquinita, ¿no? Estuviera bien hilvanado, ¿no? Un engranaje se conecta con el otro y él mira qué procedimientos puede utilizar, qué cosas sí, qué cosas no. ¿Ya? Entonces es muy meticuloso con la palabra, es como si fuera un artesano, ¿eh? Pero en vez de usar pues arcilla para crear pues su obra, utiliza las palabras, ¿no? Es como un artesano pero de la palabra en ese sentido. Muy bien, crea un lenguaje poético y artificioso, antirrealista también. ¿Por qué antirrealista, profe? Porque se sale de la realidad cotidiana. Usa mucho los mitos, usa mucho leyendas, palabras inusuales, ¿ya? Arcaísmos, o sea, palabras antiguas, ¿ya? Que la gente pues en la cotidianidad no usaría, no tomaría en cuenta. Muy bien, perfecto. Otra cuestión importante. Esto me parece una característica notable, ¿ya? Gran exponente, lo que te estaba diciendo hace un momento, de la metáfora compleja. Metáfora compleja. ¿Eh? Metáfora compleja. Muy bien. ¿Qué es una metáfora compleja? ¿O qué cosa es una metáfora? ¿Recuerdas qué cosa es una metáfora? Una metáfora pues es la figura literaria más importante de todas. ¿Ya? Es una comparación implícita. Por ejemplo, cuando Góngora en La Soledad dice el mentido robador de Europa. El robador de Europa está haciendo alusión a Zeus. ¿Ya? Robador de Europa. ¿Ya? Porque Zeus en algún momento, ¿ya? Según cuenta la mitología, se roba a una chica que se llamaba Europa, ¿ya? Disfrazado o transformado en un toro blanco. ¿Ya? Zeus se transforma en un toro blanco, sabes que Zeus siempre se transforma en animalitos, ¿no? ¿Ya? Y se roba a Europa, ¿ya? Y la hace su esposa, ¿no? Bueno, no su esposa, su amante. ¿Ya? Y pues su descendencia tiene que ver con el continente europeo. ¿Ya? Entonces, Góngora no dice Zeus, sino dice mentido robador de Europa. El que se robó a Europa. ¿Ya? Esa es una metáfora complicada, ¿por qué? Porque hay que saber la mitología, hay que haber leído eso para entender lo que está diciendo, porque si no, no entenderíamos nada. Hay más alusiones así. ¿Ah? A eso se refiere con metáfora complicada. ¿Ah? Entonces, el lector de Góngora tiene que ser un lector culto. Si no ha leído esto de Zeus, si no sabe la mitología, pues no va a entender nada, no va a pensar que es una palabra bonita y simplemente va a seguir leyendo. Muy bien. Aquí entonces uso exagerado de referentes mitológicos también es otra característica importante. Interés por imitar la sintaxis latina. ¿Sí? Sintaxis latina quiere decir la forma de escritura de latín, de el idioma pues del Imperio Romano. ¿Ah? Entonces la sintaxis latina, o sea, la estructura de la oración latina, la utiliza también Góngora. Y a eso se parece pues el hipérbaton, que es la figura literaria de invertir las oraciones, invertir la estructura de la oración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra característica notable, ¿no? Que es lo que hace de repente un poco insoportable a veces al leer a Góngora, uso excesivo de
Dice cultismos a nivel léxico. Sí, muchas palabras complicadas. ¿Ya? Muchas palabras complicadas. Palabras, como te digo, que ni siquiera en aquella época se usaban. ¿Ya? Si para nosotros es complicado leer a Góngora, para la gente de ese entonces no es que haya sido fácil también. También era complicado. ¿Ya? Porque Góngora pues escribía para él y unos pocos. Por eso el término culteranismo, ¿no? O sea, cultismos a nivel léxico. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Cultiva una poesía sensorial, ¿sí? Una poesía sensorial bastante plástica, bastante táctil, ¿sí? Resalta mucho los colores, mucho las formas, ¿ya? Gusto por lo plástico y lo sonoro, eso es lo que se manifiesta. Gusto por lo plástico y lo sonoro. ¿Ah? Muy bien, perfecto. Hasta ahí las características de Góngora de una forma así muy sencilla, muy rápida. Ahora lo que vamos a ver son las obras de Góngora. ¿Ya? Vamos a ver las obras de Góngora. ¿Ya? Obras por aquí. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Listo. A ver, las obras de Góngora también las vamos a dividir por dos periodos. ¿Te acuerdas los periodos que habíamos visto hace un momento? ¿Sí? Periodo popular, ¿no? Y periodo culto, ¿sí o no? Periodo popular y periodo culto, ¿sí? Vamos a verlos así también. Entonces vamos a resaltar una producción, ¿sí? Una producción popular, ¿sí? Producción popular o tradicional, ¿eh? Y una producción pues más culta o culterana. ¿Ah? Muy bien, dentro de la producción popular de Góngora tenemos algunos tipos de poesías. Por ejemplo, los romances. Los romances es una estructura poética bastante antigua, ¿sí? Bastante antigua, española, de origen español, que utiliza el verso octosílabo, ¿sí? Versos de 8 sílabas métricas, ¿ya? En cualquier tipo de cantidad. Góngora, más o menos, escribió unos 94, ¿sí? Unos 94 romances. Pero lo que es más conocido en la producción popular de Góngora son los sonetos. Los sonetos son 167 probablemente, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, los que se han encontrado, donde de repente los más conocidos es el famoso soneto a Córdoba, que es pues su ciudad natal, y también este soneto que es muy bonito, que se llama Mientras por competir con tu cabello, el sol relumbre en vano, ¿ya? Es una de las piezas poéticas más bonitas de Góngora y con mejor sonido, con mejor sonoridad. Y Góngora era un maestro del soneto, ¿ya? Era un maestro del soneto. Si no se habla mucho de Góngora como sonetista es porque tiene producciones que suelen ser más complejas y llaman la atención. Pero uno de los mayores maestros del soneto en la literatura universal es Luis de Góngora y Argote, ¿no? Recuerda que un soneto es un tipo de estructura poética, es un tipo de estrofa, de poema en general, ¿ya? Que presenta dos cuartetos y dos tercetos. Dos cuartetos y dos tercetos, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos a las letrillas, que son 131 y que también aquí Góngora era un maestro. ¿Ah? 131. Las letrillas por lo general suelen ser de temas burlescos. ¿Ah? Hay de algunos temas que son de amor, pero la mayoría son burlescos. El más famoso probablemente es Ándeme yo caliente y ríase la gente. ¿Ya? Habla de que la gente pues anda preocupándose por las cosas, pero él como vive en la corte simplemente se dedica a comer y a pasarla bien. ¿Ya? Y hay una crítica social también a la gente que piensa así, ¿no? Que piensa, ah, ya, a mí no me importa la pobreza de la gente, yo empiezo a comer y empieza a describir las costumbres del aristócrata, que pues Góngora era un aristócrata desde entonces. ¿Ah? Tiene canciones también, estructuras poéticas, que son las canciones muy importantes. En cuanto a la producción culterana, ya para acabar, en cuanto a la producción culterana, ¿ah? Producción culterana, tienes a la fábula de Polifemo y Galatea, ¿sí? Está por acá, acá la tenía, ¿ah?
que habla pues sobre la decepción amorosa que tiene un gigante, un cíclope que es Polifemo, ¿ah? Debido a que la ninfa Galatea no le hacía caso, lo había rechazado. ¿Ah? Entonces Polifemo pues llora sus penas de amor, ¿ah? Ante la naturaleza, ¿ah? Y ve pues que Galatea lo ignora, ¿no? Se ha ido con su amante, con otro chico, ¿no? ¿Ah? Lo que pasa luego es medio gore porque Polifemo agarra una piedra y asesina al amante, ¿ah? Asesina al amante de Galatea y Galatea queda horrorizada, ¿no? Pero igual, el lamento que tenía Polifemo, la frustración que tenía Polifemo no se la quitó nadie, ¿no? Entonces, esta obra, esta producción culterana, narra un episodio que es un episodio de la Metamorfosis de Ovidio, que es una obra famosa de Ovidio, que pues Góngora va a adaptar. Luego tenemos a Soledades, que es la obra maestra de Góngora, ¿ya? De la cual ya luego te voy a hablar, ¿no? En la cual tenemos a la Soledad primera, que es de 1613, después hay una Soledad segunda del 16 al 17, 1616-1617, donde Góngora pues alcanza el nivel maestro de su poesía. La Soledad primera probablemente sea su más alta producción, lo mejor que ha hecho. Luego tenemos al panegírico al duque de Lerma, que el duque de Lerma era un famoso duque, famoso aristócrata, el cual pues Góngora le escribe un poema, ¿no? Que el duque de Lerma era el hombre más poderoso de la época, por ejemplo, de Felipe III en España, de 1617. En el teatro hay 3 obritas: La firmeza de Isabela, El doctor Carlino y La comedia venatoria, porque también Góngora era un famoso escritor de dramaturgia. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Los saludos del profesor Jonathan Mosacero. ¡Chau!